Buenas tardes, mi nombre es Daniela Tristán. Mi nombre es Alondra Pérez Padrón. Y el día de hoy estaremos haciendo diversas preguntas acerca más que nada de su carrera profesional y de cómo se está desarrollando en la universidad. Claro que sí, muchas gracias a ambas por interesarse en este perfil. Me da mucho gusto compartir algunas reflexiones. Mi nombre es Misael Hernández, soy economista, soy administrador. Tengo ya fácilmente unos 35 años de experiencia profesional, tanto en organizaciones públicas, privadas, como grandes, pequeñas o medianas. Usted trabaja en el área de planeación de la universidad desde el año 2022 o inició anteriormente en algún otro sector. En la universidad tengo dos etapas, de 2003 a 2010, después me retiré al sector público, a la Secretaría de Educación, en el despacho del secretario, y después me incorporé al despacho del gobernador como secretario particular de su gabinete. Bueno, desde una perspectiva de alta dirección, ¿cuál considera que fue el desafío logístico o administrativo más complejo que enfrentó? ¿Y cómo cambió esa su experiencia o su visión sobre lo que enseñan los libros de texto adicionales? Miren, mis primeras experiencias en el sector empresarial se dieron muy joven. Yo diría que tendría unos 24 años cuando iniciamos una empresa de servicios de salud, específicamente en la producción y distribución de un químico que ayudaba muchísimo al proceso de recuperación postoperatoria. Lo más complejo ahí, en esa etapa, aparte de la juventud y la inexperiencia, fue enfrentar empresas grandes con gran conocimiento del sector, tratar de introducir el medicamento que estábamos produciendo en el cuadro de medicamentos de la Secretaría de Salud, cumplir las normas oficiales mexicanas en materia sanitaria, y la competencia. Fue lo más complejo en ese momento. De cualquier manera, yo rescataría que en cualquier ámbito el desafío más complejo es separar la información que vale la pena de la información basura. Creo que en las aulas siempre les compartimos que la información es sustantiva, que es importante, la famosa frase que la información es poder. El problema es que tenemos mucha información basura. Entonces, gran parte de lo que tenemos que separar nosotros es la información que vale la pena de la información que no vale la pena, porque tomamos decisiones de manera cotidiana. Y si te equivocas en información que te sirve de apoyo para tomar decisiones, te equivocaste en la toma completa de la decisión. Esa es la parte más compleja que tenemos. En los libros de texto siempre encontramos modelos de referencia secuenciales de procesos que van encadenados, primero A, luego B, luego C, luego D, y en la práctica las etapas y los procesos se concatenan mucho. Entonces no es fácil distinguir en el mundo real y empresarial un mundo perfecto. La verdad es que no existe. Trabajamos los administradores con información imperfecta, con un entorno cambiante y un contexto que presiona mucho. Yo diría que eso ha sido lo más complejo desde el inicio y hasta la fecha, no ha cambiado. Bueno, por ejemplo, en el entorno corporativo, donde la eficiencia suele medirse bajo métricas de rentabilidad estrictas, ¿qué metodologías de optimización de procesos que aplicó en la industria considera que siguen siendo vigentes y fundamentales para cualquier organización hoy en día? Yo rescataría tres. Lo primero es el análisis de datos. 2, la mejora continua. Y 3, la evaluación a través de indicadores clave. Si bien en el sector empresarial, corporativo, el elemento fundamental es la rentabilidad, el margen de ganancia y la viabilidad de los proyectos en el largo plazo, en las organizaciones sociales, como sería esta en particular, el compromiso social es fundamental. Se mide, en este caso, no es a través de productos, sino a través de trayectorias estudiantiles exitosas. El compromiso social se mide a través del número de egresados
que la universidad entrega a la sociedad en general, y en particular aquí en la universidad tenemos un sistema de gestión de la calidad. Desde 2008 está institucionalizado con premios relevantes, se han obtenido varios premios estatales de calidad, los premios PRUS, y ahora estamos en esta misma herramienta de mejora continua transitando a la ISO 21001. Entonces, yo diría que si bien el criterio de medición de la eficiencia y de la rentabilidad cambia, la verdad es que las herramientas tecnológicas siguen siendo muy similares. Hay que darles un enfoque adecuado. Y bueno, considerando que las instituciones educativas tienen fines sociales y educativos, ¿cómo se traslada la cultura de resultados del sector privada a una estructura orgánica tan compleja como es la academia? Se transita en varios campos. Yo te diría, o les diría, en principio el liderazgo existe como una variable fundamental, tanto en el sector corporativo como en el sector social. Por ejemplo, una institución que está regida por normas públicas tiene un responsable, en nuestro caso es el rector Néstor Garza, el maestro Néstor Garza, quien desarrolla una visión que comparte con toda la universidad. Eso es muy similar en todas las organizaciones. Hay un marco estratégico que parte de una misión, una visión, unos objetivos que se comparten. Claro, en la parte corporativa, la ganancia, la rentabilidad es importante, la posición del mercado. Y en la parte de la universidad, por ejemplo, nosotros rescatamos cuál es la proporción de alumnos que tenemos respecto de la matrícula estatal. Somos la segunda universidad pública de mayor cobertura, y quitando la autónoma, que tiene más de 100 años, esa universidad que tiene poco más de 20, estamos cumpliendo 25 este año, digamos que tenemos una de las matrículas de más alta calidad. ¿Cuáles han sido las principales diferencias que ha identificado al coordinar equipos administrativos universitarios frente, por ejemplo, a los equipos operativos en la industria? Mire, en la empresa, la segmentación y la especialización de los procesos, de los trabajos, de las responsabilidades y las atribuciones es muy clara. Están definidos manuales de organización, manuales de procedimientos, hay campos de actividad muy determinados. En la organización pública, en este caso de carácter social, el liderazgo es fundamental para construir consensos. La universidad, en particular esta universidad, tiene perfiles humanos muy altos, muy especializados. Traemos profesores con alto nivel de estudio, una parte importantísima tienen doctorado, todos tienen posgrado, y para orgullo nuestro, el perfil de ingreso de los alumnos también es alto. Traemos ingresos históricos por encima del promedio nacional del CENEVAL, el diagnóstico de ingreso. Eso hace que dirigir una organización altamente especializada como es esta, con perfiles y talentos tanto del lado de profesores como del lado de los estudiantes, sea muy complejo. Es un reto interesante porque obliga a articular muy sensiblemente lo que cada quien busca, lo que los estudiantes tienen como expectativa de la universidad, lo que los padres de los estudiantes reclaman de la universidad y lo que las autoridades educativas exigen de la universidad. Entonces es altamente complejo el perfil tanto del profesorado como de los estudiantes y por supuesto del personal administrativo. En el caso de la industria, tú puedes, digamos, articular un perfil operativo a nivel de empleados y trabajadores, un perfil medio que sí lo requiere especializado, capacitado, y quizá lo que más se nota es la alta dirección altamente especializada. En la universidad no tienes esos segmentos, todo tiene ese nivel. Los estudiantes son de muy buen nivel, el docente es de muy buen nivel, tenemos investigadores de muy buen nivel
y tenemos administrativos de primer nivel. Entonces, coordinar grupos humanos tan especializados en la universidad suele ser muy complejo. Exige mucha mano sensible, escuchar, atender, visualizar el entorno y tener sobre todo un clima de mucho trabajo, de respeto y de generación de consensos. En el ámbito, por ejemplo, de la planeación, ¿qué estrategias de planificación estratégica se ha implementado en su oficina administrativa para asegurar que la universidad responda con agilidad a las demandas de los estudiantes y docentes? Yo creo que, y ustedes lo deben observar, una herramienta fundamental es nunca perder el entorno. Luego en clases decimos que es importante verse los pies, verse hacia adentro, pero también es importante saber en dónde estamos sentados, a dónde caminamos y hacia dónde vamos. Entonces, lo que hemos hecho desde los últimos años es ir observando de manera detallada hacia dónde va la educación superior, hacia dónde va el mercado laboral, qué perfiles exigen a los egresados en el sector empresarial, cómo se pueden desarrollar esos perfiles y sobre todo visualizar en el largo plazo de la universidad las carreras, los docentes, los laboratorios, los equipos y las herramientas que necesitamos para trabajar. La universidad siempre, y en cualquier organización, debe voltear a su entorno. El entorno es importante, leer el entorno, saber a dónde va, cuáles son sus tendencias y tratar de visualizar qué retos tenemos en el mediano plazo, cómo los podemos enfrentar y, por supuesto, asegurar que el compromiso social, en este caso, que es la formación de egresados de alta calidad y excelencia, se cumpla. ¿De qué manera integra sus vivencias diarias en la oficina de administración y en su pasado en la industria para que los alumnos comprendan que la administración no es estética, sino disciplina viva? Es interesante la pregunta, porque cuando ya traes experiencia de largo en muchas organizaciones, has tenido éxitos, has fracasado en muchas cosas. Yo he identificado que la mejor manera de transmitir el conocimiento de interesados alumnos en la propia carrera es el estudio de casos. Yo utilizo de manera regular los estudios de casos. Diseñar un caso implica visualizar la organización, si es tamaño, si es pequeña, si es grande, en qué sector, si es servicios, si es industria, si es manufactura, y tratar de visualizar un entorno. El estudiante debe tener un entorno, por ejemplo, de nómina, de gastos, de tamaño de la estructura, de los desafíos, de sus objetivos en el largo y en el corto plazo, el nivel de competencia que tiene, cuál es la proporción de mercado, cuál es el nivel de gastos que tiene, sus gastos variables, sus gastos fijos, y a partir de ahí trazarle retos a los estudiantes. Yo creo que es la mejor manera de transmitir a quienes se van a formar como profesionistas de la administración y que sean exitosos en el desempeño profesional, es tratar de reproducir entornos, al menos en términos de datos. La administración en particular no podemos hacer laboratorios a diferencia de las ingenierías. Lo que podemos crear son modelos conceptuales que impliquen un desafío de herramientas profesionales. Creo que es la mejor manera que tenemos, es decir, tratar de colocar a los estudiantes en casos específicos de empresas que les representen un desafío para la toma de decisiones a partir de información imprecisa e imperfecta. Dada la evolución tecnológica actual, ¿cómo considera que deben transformarse los planes de estudio administrativos para que el egresado sea capaz de gestionar organizaciones cada vez más digitalizadas y globales? Ese es un desafío bien complicado porque la velocidad de cambio de la tecnología es mucho mayor de la que pudiéramos procesar formalmente los planes de estudio. ¿Qué es lo que les sugerimos siempre a los docentes? Incorporen los campos disciplinares nuevos, incorporen las tecnologías nuevas en el transcurso de su propia asignatura. Por ejemplo, ahorita traemos el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe ser incorporada
como una herramienta de aprendizaje, pero también como una herramienta de desarrollo docente. Yo creo y estoy convencido de que, por ejemplo, los smartphones son una herramienta de aprendizaje. En contrapartida de algunos docentes de otras universidades que exigen que no entres con celular a la clase, creo que en esta universidad hay muchos ejemplos donde el docente desarrolla su plan curricular, su plan de aprendizaje, sus pruebas, sus métricas, considerando el teléfono. Utilizando muchas herramientas que ustedes seguramente han visto y van a ver en el transcurso, es decir, el smartphone, la tecnología digital y ahora la inteligencia artificial son prácticamente algo permanente en el horizonte de la profesión. Entonces nuestro desafío es dominarlos y aprovecharlos para que ustedes se desarrollen mucho mejor. Y si tuviera que definir una sola competencia técnica y una competencia ética que todo administrador debe poseer para sobrevivir en los mercados actuales, ¿cuáles serían y por qué? Es difícil pensar en una sola competencia, porque hay muchas, pero yo les diría ambas, Mariela, Alondra, que una de las competencias fundamentales, técnicamente hablando, es el análisis de datos. Como comenzábamos al principio de la plática, de la charla, la información está presente y en exceso. Entonces tenemos que ser capaces de analizar qué datos son verdaderos y qué datos son falsos, qué datos son relevantes y qué datos son absolutamente inútiles, qué datos forman parte de la circunstancia y qué datos sí forman parte de la toma de decisión. Yo diría en ese sentido que la capacidad técnica fundamental está relacionada con el análisis de datos. Y una capacidad, digamos, más social, más ética, tendría que ver con la responsabilidad social. Los administradores conducimos grupos humanos, articulamos recursos, gestionamos y dirigimos procesos, pero a final de cuentas, todo lo que hacemos en las organizaciones tiene un impacto en el entorno y en la sociedad. Si ustedes, por ejemplo, valoran que una jornada laboral implica que una persona la mayor parte del día la conviva en la empresa o la organización, bajo esa lógica uno pensaría que hay personas, hay trabajadores que le dedican más tiempo a la empresa que a la familia. Entonces hay que considerar el entorno de los trabajadores, porque todo lo que le suceda a un trabajador lo va a llevar a otro ámbito, y el primer ámbito que se lo va a llevar es a la familia. Si cumplió las expectativas, si trabajó, si no trabajó, si le llamaron la atención, si tuvo éxito, si va a ser renovado su contrato, no. Ahí hay un tema relevante que hay que considerar. Y luego, en todo lo que son los insumos empresariales, siempre es importante considerar temas como el cambio climático, con el tema del reciclaje, con el tema de la responsabilidad de género, por ejemplo, tener un enfoque de género es relevante. Son temas que forman parte del toma de decisiones. Un administrador decide sobre recursos humanos, sobre nómina, asignación de trabajo, sobre métricas de éxito, pero también decide sobre los insumos que compra, a quién le compra, qué trazabilidad tiene, y a final de cuentas tenemos un impacto social relevante. Yo te diría, o les diría, Alondra, Daniela, que las dos capacidades en ese sentido, tal como se hace ese planteamiento, tienen que ver con análisis de datos y con responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad que asume un administrador al gestionar los recursos de otros? Es una pregunta bien capciosa, porque tiene toda la razón. Un administrador, en general, como decíamos, articula procesos, dirige grupos humanos y a final de cuentas utiliza recursos que, salvo que sea su propia empresa, no son suyos. Y ahí hay un riesgo, porque las equivocaciones salen muy caras. Cuando se toman decisiones
no acertadas, quien acaba pagando los costos de las equivocaciones son los socios de las empresas, que si tú eres el propio dueño, tú eres el impacto, pero también le puedes pegar a un trabajador. Le puedes pegar en la nómina, le puedes pegar, si quien va a pagar los costos de la decisión, pueden ser los insumos, pueden ser las condiciones laborales, pueden ser las prestaciones sociales. A final de cuentas los errores se pagan, siempre los pagan. Y en el mediano plazo acaba pagándolo la sociedad, porque una empresa que desaparece es finalmente una fuente de empleo que también acaba terminándose. Así es que equivocarse, sí, es quizá una de las únicas maneras que tiene uno de aprender, pero es cierto, sale mucho más caro y es tentador equivocarse con dinero que no es tuyo. Pero hay una responsabilidad enorme, porque se construye el prestigio. Si tú vas como profesionista de la administración haciendo una trayectoria exitosa basada en pocos errores y que esos errores no generen costos que lo paguen los empresarios, lo paguen los trabajadores, a final de cuentas vas construyendo una trayectoria basada en confianza, en certidumbre, en prestigio. Y finalmente lo que los administradores hacemos en el largo plazo es crear prestigio. Porque alguien que no tiene prestigio no tiene trabajo. Y bueno, por último, ¿qué consejo daría a los jóvenes que actualmente están en la universidad? Primero, felicitarlos, porque escogieron bien. 2, que no se rindan, que persistan. La trayectoria estudiantil tiene varias etapas. La primera es de mucha incertidumbre, porque pasa por preguntarse si escogieron la carrera correcta, si escogieron la institución correcta, la universidad adecuada. Y eso puede, si lo acompañan con el ritmo tan acelerado, tan intenso que es el proceso de aprendizaje, sobre todo en el modelo actual en cuatrimestres, puede hacerlos renunciar o puede ser tentador renunciar. La idea es que resistan, pasen esta etapa de incertidumbre de los primeros cuatrimestres y después, cuando se sientan mucho más sólidos en aprendizajes, en conocimiento, vayan trazando muy bien el horizonte laboral, vayan especializándose, vayan escogiendo cuál es el área que van a trabajar. Algunos escogerán capital humano, algunos escogerán análisis financiero, otros escogerán logística, ya encontrarán alguna línea de especialización. Yo les diría, estamos en una de las zonas económicas de mayor crecimiento, no solo del país, sino de América Latina, que es el Bajío. Traemos una alta especialización en el sector de automotriz, de manufactura, de electrónica, y traemos una de las tasas de crecimiento más altas en empleo en pequeñas y medianas empresas. Entonces, la expectativa de éxito, primero de ocupación laboral, es muy alta, y si cuidan la trayectoria laboral, va a ser muy exitosa. Entonces, lo primero es, no se desesperen, sean cuidadosos, cuídense y asuman que la administración es un desafío para hacer exitosa una organización. Y la primera organización que ustedes tienen que ser exitosa es su propia directora personal. Bueno, pues nos gustó mucho poder hablar con usted, conversar sobre todas estas preguntas que seguramente serán muy importantes y muy funcionales en determinado momento. Y pues agradecemos también por el tiempo que nos brindó y por esta oportunidad de poder conversar con usted. Muchas gracias. Y gracias. Alondra, Daniela, muchísimas gracias por darme la oportunidad de reflexionar sobre esos temas. Extiéndeles un saludo a todos sus compañeros, por favor, a sus profesores, y reiterenles que detrás de este gran esfuerzo de la universidad hay un equipo enorme de trabajo, que no se nota, no se ve. Se ve, como en todas las empresas, alguien entra, alguien sale, hay horarios. En nuestro caso, los alumnos entran al aula, los profesores entran al aula,
Se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay un gran equipo de trabajo. Es como una organización compleja, más de 100 estudiantes, más de 350 colaboradores entre docentes y administrativos. Y como cualquier organización, tiene un liderazgo muy claro. El maestro Néstor Garza ha sido muy enfático en tratar de impulsar nuevos grados de excelencia en la universidad, con nuevos programas educativos, trabajando, yo diría, en 3 vertientes fundamentales: orden, mucho orden, mucha ética y mucha responsabilidad social. Muchas gracias.